El día de hoy nuestra palabra se llama libertad a los cautivos. ¿Cómo se llama? Libertad a los cautivos. Y cuando hablamos de milagros de Jesús, pues es imposible no pasar por el tema que vamos a pasar el día de hoy. Pero repito, más que una predicación, lo voy a abordar a una forma de enseñanza. Vamos a ver principios muy prácticos acerca de esto. Y Lucas 4:14 dice: y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús viene regresando de 40 días y 40 noches de estar en el desierto. Dice la palabra que Jesús es bautizado, sale de las aguas, y el Padre, ¿verdad?, afirma la vida de Jesús. Se oye la voz del Padre en los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en Él me complazco, a Él escúchenlo. Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto, y en el desierto Satanás viene a traer tentación sobre Él. ¿Cuál fue la última palabra que Jesús había oído del Padre antes de entrar a la tentación? Este es mi Hijo. ¿Y qué fue lo primero que Satanás vino a cuestionar? Si era hijo, ¿verdad? Satanás viene y le dice: si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, ¿verdad?, lánzate de lo más alto, ¿verdad?, y Él mandará ángeles. Y empieza esta prueba. ¿Por qué? Porque Satanás viene siempre a poner en duda nuestra identidad. Lo hizo con Jesús, lo hará con nosotros. Jesús pasa el tiempo de la tentación, y cuando sale en el poder del Espíritu Santo. Ha cruzado este tiempo en el desierto y se ha empoderado. Y entonces en el versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, que era el día en el que acostumbraban juntarse en la sinagoga para leer algunas porciones de la Escritura, de lo que ahora tenemos como el Antiguo Testamento, viene Jesús, se levanta a leer y se le da el libro del profeta Isaías, y cuando abre el libro busca el lugar donde está escrito este pasaje, que es: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban fijos sobre él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Esta escritura que está en Isaías es una profecía acerca del Mesías que estaba esperando Israel, que la cualidad del Mesías es que iba a ser un hombre sobre el cual el Espíritu Santo iba a estar, el Espíritu del Señor, y esta señal lo iba a aprobar como el Mesías, pero él tenía una tarea, y la tarea que tiene, la describe aquí: viene a dar vista a los ciegos, viene a dar libertad a los cautivos, viene a pregonar libertad a los oprimidos, a anunciar las buenas nuevas, viene a hacer básicamente lo que hizo Jesús: dar el evangelio, y a través de señales y milagros sanar a los quebrantados de corazón, sanar a los enfermos. Y lo que vamos a hablar el día de hoy: vino a dar libertad a los cautivos. Y si te fijas, habla dos veces de dar libertad. La primera dice que ha sido enviado a pregonar libertad. ¿Qué es pregonar? Pregonar es anunciar, es hablar, es predicar. Y la segunda vez dice: a poner en libertad
a los oprimidos. Di conmigo, hay cautivos y hay oprimidos. Eso es algo de lo que vamos a ir desglosando momentos adelante. Y el cautivo, el que está totalmente cautivo, es liberado por las buenas noticias del Evangelio. Sí, su libertad viene a ser anunciada, de las buenas nuevas de que en Cristo Jesús hay salvación, de que Él ha venido a poner fin a la enemistad que había entre Dios y el hombre causado por el pecado, y que ahora todo aquel que crea en Él puede acercarse al Padre y puede ser hecho hijo de Dios. Ese es el Evangelio, ese es el corazón de las buenas nuevas. Y cuando Jesús viene a pregonar esta libertad. Pero también hay algunos que ya han recibido esa libertad y siguen oprimidos. Y a esos Jesús ha venido a traerles una total y completa libertad. Juan 8:38 dice, así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Di conmigo, verdaderamente libres. Me encanta esa palabra. ¿Por qué? Porque habla de una totalidad. No habla de que vas a ser medio libre. No habla de una libertad a medias. No habla de una obra que tenemos que completar con ciertos actos. Habla de una obra completa, total, suficiente por medio de la muerte de Jesús y de su resurrección, que viene a traer libertad, di conmigo, en toda área, a aquel que cree. Hemos creído en Él y entonces Él viene a hacernos verdaderamente libres. Ahora vamos a Marcos 5. En Marcos 5 está una historia que habla de Jesús trayendo libertad. Quédate en Marcos 5, pon tu dedo ahí, pon el separador y acompáñame después a Efesios capítulo 6. Ya que encuentres Marcos 5, lo separas y vamos a leer primero, antes de Marcos 5, Efesios capítulo 6. Efesios es una carta muy particular. Efesios es una carta a una iglesia en ese tiempo muy madura. El apóstol Pablo normalmente escribió la gran mayoría del Nuevo Testamento. Y cuando él mandaba cartas, la mayoría de las veces era para corregir. La gran mayoría de las veces era porque la ciudad a la que le mandaba cartas, la iglesia a la que le mandaba las cartas, pues la andaban medio regando, ¿verdad? Cuando le habla a los Gálatas, les dice, oigan, ustedes no tienen que regresar a las obras de la ley. La libertad es en Cristo solamente a través de la fe, y no es necesario que vuelvan atrás a circuncidarse o a hacer prácticas los griegos de los judíos, porque la libertad es meramente en Cristo. A Corintios les habla y le dice, oigan, ustedes tienen un problema de inmoralidad bien grande, el Espíritu Santo fluye en medio de ustedes, pero ustedes tienen un problema de inmoralidad. A Romanos les habla y les muestra, ¿verdad?, las bases de la doctrina de la gracia. Pero a Efesios no los corrige. Efesios es una iglesia que está madura y les muestra misterios muy profundos, y entre esos les muestra lo que vamos a hablar ahorita. Les dice en el capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a entrar a estos terrenos, ¿verdad? Que a muchos les gusta el tema, a muchos por morbo les gusta oírlo, muchos les da miedo, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que entrar a este tema conscientes de que hay una realidad, de que hay un enemigo de Dios que es Satanás.
Y este enemigo de Dios es, obviamente, sabemos el origen de Satanás, fue un ángel caído que servía a Dios, se rebela ante Dios, busca, se llena su corazón de soberbia y busca ser igual a Dios y es expulsado del cielo. Y desde el Edén, cuando Dios pone en la creación al hombre, Satanás entra a la escena tratando de desvirtuar el carácter de Dios, mintiéndole al hombre y tratando de poner al hombre en separación con Dios por medio de la desobediencia. Dios pone al hombre y le dice, ¿sabes qué? Puedes comer de todo árbol que quieras excepto de esta, el día que de él comas morirás. Hablaba de que iba a entrar el pecado en el hombre y la serpiente, Satanás, en forma de serpiente, viene y le dice a la mujer, no es cierto, solo que Dios no quiere que seas como Él, ¿verdad? Cuando tú y yo recibimos una indicación de parte de Dios, Satanás va a venir y va a decirte, lo que dice Dios no es cierto. Las reglas que te pone Dios no son por tu bien, Dios te quiere limitar, Dios te quiere tener oprimido, ¿verdad? El Salmo capítulo 2 no lo vamos a ir a leer, pero dice que la gente de las naciones dice, vamos a rompernos las ligaduras del Altísimo, vamos a quitarnos las cadenas y vamos a rebelarnos en su contra, porque la mentira de Satanás es que Dios nos quiere tener limitados, de que Dios nos quiere tener como que con la fiesta aguada, ¿verdad? Que no quiere que seamos plenos. Cuando la verdadera y total libertad se encuentran únicamente bajo la mano de Dios, bajo Jesucristo. Cuando tú y yo estamos en Cristo, lo dije hace rato, Juan 8:38, somos verdaderamente libres. Es cuando realmente viene la libertad a nosotros. Hoy hay toda esta tendencia, ¿verdad?, en redes sociales, la agenda moderna, donde hay un discurso progresista, hay un discurso de odio hacia Dios, de odiar los patrones de las cosas como Dios las creó, de odiar la familia como Dios la creó, de odiar el matrimonio como Dios lo creó, la vida como Dios la creó, y todo bajo un falso estándar de libertad. A las mujeres viene el mensaje del aborto y les dice, tú puedes abortar porque tú eres libre de decidir, porque es tu cuerpo. Mentira. No es su cuerpo sobre el que deciden, es una vida de un tercero que Dios está formando y que Dios ha enviado y que no se puede defender solo y tiene la necesidad de quien le defienda. Nosotros como iglesia tenemos que defenderles a través de la oración, a través de la enseñanza. Viene a los hombres y le dice, no está mal que tú como hombre te cases con otro hombre, tú tienes libertad de decidir, el amor, ¿verdad? Así es, y mientras se ame no hay ningún problema. Y es una mentira, porque la verdadera libertad se encuentra en una familia como Dios la ha creado, y así un sinfín, ¿verdad? Incluso viene con los jóvenes, ¿verdad? Cuando un padre le dice a un hijo, hasta aquí, no avances de aquí, es por tu bien. Viene Satanás y le dice al hijo, tus papás no te entienden, tus papás no te quieren, ¿verdad? Por eso te están limitando, por eso te están pidiendo que saques la basura, y entonces rebélate contra ellos. Y es la mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, la única forma que tiene, escucha, de lograr algo en contra de Dios es cuando lo hace en contra de nosotros. Porque con Dios no puede, pero nosotros que somos su creación amada, cuando viene Satanás a través de nosotros, puede tocar el corazón de Dios. Porque Dios se duele cuando un hijo entra en rebeldía. Dios se duele cuando viene Satanás y en medio de una circunstancia difícil, en medio de la tormenta, empieza a decir mentiras. ¿Ves? Dios no es tan bueno. Te corrieron del trabajo, ¿dónde está tu Dios? No que tú diezmas, no que tú ofrendas, no que tú le das a la gente. Y mira, te corrieron. Mira, te enfermaste. Mira, vino esta crisis. Mira, tu matrimonio se está destruyendo. ¿Dónde está tu Dios? Esas son las mentiras de Satanás, porque tenemos que entender que estamos, lo quieras o no, y lo creas o no, vamos a estar en medio de las acechanzas del diablo. Así lo dijo Pablo.
Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no es nuestro problema, no es con la gente, no es con la carne, no es contra huesos, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, hay un mundo espiritual, hay un mundo natural en el cual tú y yo vivimos físico, y alrededor de nosotros hay un mundo espiritual que existe, y nuestra lucha como creyentes y como hijos de Dios va a ser contra este mundo de tinieblas que está ejerciendo su influencia para que la gente que no conoce a Cristo no lo logre conocer, y para aquel que conoce a Cristo desfallezca de su fe, se aleje de Dios y vuelva a las tinieblas. Y déjame decirte una cosa, hay mucha gente que ignora las maquinaciones y las acechanzas del diablo, ¿verdad? Una de las mentiras favoritas del diablo es hacerte creer que no existe. Me acuerdo que mi papá una vez me dijo eso, con un buen corazón, ¿verdad? Pero yo estaba chiquitillo, y me acuerdo muy bien la escena, me estaba bañando, de las pocas veces que mi papá me bañaba, no sé dónde andaba mi mamá, que normalmente mi mamá es la que le entraba al quite, y me estaba bañando ahí mi papá. No me acuerdo qué dije yo ahí, de que, ay papá, y no sé qué del diablo. Y me dijo, no hombre, tú ni te preocupes, el diablo ni existe. Y dije, ¿cómo que no existe, papá? Y dice, sí, no existe. Y me acuerdo que yo en mis pequeños razonamientos de mini teólogo, le dije, si Dios existe, tiene que existir el diablo, papá. Me dijo, bueno, ya no estamos hablando de eso. Y me terminó de secar y me sacó del baño. Pero es una mentira piadosa, pero es mentira. El diablo sí existe y sí está en contra nuestra. Y ojo, porque está el otro lado de la moneda, está el que en todos lados ve al diablo, ¿verdad? Ahorita que sonó el sonido, ¿oyeron ese ruido feo que se oyó? Alguno de los que a todos ve al diablo, el diablo se metió al sonido. No fue el diablo, está mal ecualizado, ¿verdad? Héctor es el que está en el sonido, no, él no tiene cara de diablo. No, es que se va la luz, el diablo nos apagó la luz. No, la CFE, ¿verdad? Tiene malas conexiones y de repente se va la luz. No siempre es el diablo. El diablo no está siempre haciendo todo, pero muchas veces está operando y no nos damos cuenta. Así que hay que tener un balance. ¿Por qué te digo esto? Porque vamos a entrar a esta historia. Dice, ahora sí, Marcos capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, hablando de Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, es decir, un demonio. Cuando tú veas en la palabra espíritu inmundo, demonio, ángel caído, se está refiriendo a lo mismo, ¿sí? Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas las había hecho pedazos y desmenuzado los grillos. A mí me impresiona cuando usa esa palabra, porque desmenuzar para mí es como cuando agarras la carnita, la deshebrada, y la haces así, y las cadenas para él era como la rompía fácilmente. Nadie lo podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces, gritando en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y fíjate la respuesta. Respondiendo le dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviara fuera de aquella región. Estaba ahí cerca un monte y había un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos.
en los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por el despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban a los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad, y en los campos salieron a ver aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido del demonio, atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Les contaron todo lo que habían visto y cómo había acontecido al que había tenido el demonio y los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esta historia a mí me encanta porque es muy explícita del poder sobrenatural que tiene Jesús, que tiene Dios sobre cualquier espíritu, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también nos permite ver la realidad de una persona atormentada por demonios. La palabra, hace rato veíamos que dijimos una cosa muy importante: hay cautivos y hay oprimidos. Esta persona de la que está hablando aquí, ¿en qué categoría crees que entra? Cautivo. Esta persona ya no tenía casi nada de su voluntad de hombre. ¿Cómo llegó a este caso? La Biblia no nos cuenta la historia, la Biblia solo nos dice ya cómo se encontraba, pero cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta que para que un demonio entre en una persona tiene que ver ciertas características, y la primera y la más importante es que esta persona se encuentre ajeno a estar bajo el Señor. Es decir, te lo voy a decir de una manera muy muy fácil: un creyente nacido de nuevo no puede ser poseído por un demonio. Quiero partir de ahí porque cuando hablamos de estos temas no falta el que se asusta y dice: yo no quiero hablar de esto porque ¿qué tal si se me mete un demonio a mí? Bueno, te voy a dar la buena noticia: si tú estás en Cristo Jesús, si tú le has dado tu vida a Jesús, te has puesto bajo su señorío, el Espíritu Santo ahora vive en ti, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y no pueden convivir en un mismo lugar físico el Espíritu Santo y un espíritu inmundo. Si un espíritu inmundo se te quiere meter a ti, que tienes el Espíritu Santo dentro, ¿quién crees que se tiene que salir? El espíritu inmundo. El Espíritu Santo no se va a ir. No es más fuerte el espíritu inmundo que él. Viene el espíritu inmundo y el Espíritu Santo le dice: no puedes entrar aquí. Así que la primera situación es estar lejos de Dios, no estar sometido y haber practicado ciertos pecados, ya sea de ocultismo o cierto nivel de rebeldía, donde ya la mano del Señor no está conteniendo a Satanás y tú mismo le diste entradas. A eso se le llama abrir puertas, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, es a la inversa, pero el ejemplo sirve. Estas 2 semanas he estado ahí en una construcción que andan haciendo, y en la casa esa que estoy cuidando hay un gatillo que se llama Cocolate, ¿verdad? Anel tiene un gato. Y ese gato está al revés, ese gato no es que se quiera meter, se quiere salir. Y es un show porque nada más ve así de abierto y busca salirse, ¿verdad? Y están los albañiles y salen los albañiles de trabajar, y ya les dije muchísimas veces: sálganse, cierren la puerta, entren, cierren la puerta, pero no falta que se le bota la canica y nada más está así abierto y me tengo que parar yo de donde estoy, correr, ser más rápido que el gato porque el gato ya anda ahí bien sobres. Bueno, con el espíritu inmundo es igual, pero al revés. Cuando tú estás, vamos a decir que como si tú fueras una casa, y a través de desobediencia, a través sobre todo de ocultismo,
aquella gente que entra en prácticas de leer las cartas, de horóscopos, de consultar mediums, todo eso, la palabra deja bien clara que la hechicería es abominación ante el Señor. Y hoy nos han vendido la verdad, te la venden fácil. No, es que esta es magia blanca, esta no es magia negra. Mira, yo te voy a encomendar a un ángel que te va a cuidar y el chiste es que te vaya bien y todo eso son mentiras. ¿Sí? Tú no necesitas nada de eso si tú tienes una relación con Cristo. Él te cuida, Él te protege, Él te sustenta, Él te ama, Él te llena, Él sabe tu destino y Él te lleva a tu propósito. No necesitas nada más. Pero hay muchos cristianos que les gusta luego andar ahí picando, ¿verdad? Entonces para eso es este mensaje. Si tú abres la puerta, hay enemigos que están buscando meterse y encuentran la puerta abierta y se meten. A este hombre no tenía un espíritu, tenía una legión de espíritus. ¿Sí? ¿Qué nos deja ver eso? En la palabra eso nos enseña que una persona puede ser cautiva de diferentes y de varios espíritus inmundos. Esta persona, dice la palabra, que se golpeaba, se lastimaba, tenía una fuerza sobrehumana, ponían sobre él cadenas y las rompía, y viene a ser la manifestación de un demonio. Sin embargo, estos demonios llegaron solitos a sujetarse a Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Santiago, nos pone un reto y nos dice: tú dices que crees en Dios, bien haces, porque aún hasta los demonios creen y tiemblan. Los demonios sabían quién era Jesús y vienen y se sujetan, y Jesús, con una simple indicación, no hizo un show, no le puso una cruz, no le echó agua bendita, no le hizo un círculo ahí raro, no, nada más le dijo: sal de ellos, salgan. Y ellos hasta se humillan y le piden permiso, le dicen: de perdido déjanos meter a los cerdos, y Jesús les dice: ok, les doy chance. Van, se meten a los cerdos y se mueren los cerdos, y al momento, al instante, esta persona que había estado cautiva, que había estado fuera de sí, ahora está totalmente cuerdo, está vestido, lo han vestido ahí, y la gente lo ve y está maravillada. ¿Por qué? Porque la transformación del Señor que viene a nosotros, la libertad de Jesús, es completa y es automática y no es en partes. Amén. Hay un proceso de santificación que no tiene que ver con la influencia demoníaca, tiene que ver con que yo me disipulo y yo crezco, pero el poder de las tinieblas se rompe en el instante que tú le das tu vida a Cristo. Y hay veces que viene una persona y trae espíritus dentro de él, y la presencia del Señor hace que se manifiesten, y me ha tocado estar en liberaciones, ¿verdad? Les he contado, y si no se los he contado se las voy a contar, pero me acuerdo en Tampico, ¿verdad? Estábamos comenzando la obra ya, y comenzaron a llegar diversos jóvenes, y tenían como 3 semanas, y había una chica, ¿verdad? Que de hecho hasta la fecha escucha nuestras predicaciones, así que va a escuchar su testimonio. Y estaba esta chica ahí, ella era psicóloga o es psicóloga, y entonces traía este rollo de todo cuestionar la fe, ¿verdad? Para ella todo tenía que tener un porqué, y como que había tenido una experiencia con Dios, sintió la presencia de Dios y sabía que Dios era real, vio testimonios en su familia, vio cómo Dios estaba restaurando a su familia, pero había algo ahí que le estaba estorbando. ¿Por qué? Porque esta persona, aparte de todos estos pensamientos filosóficos, que muchos de ellos tienen origen en mentiras del demonio, también había abierto su vida al ocultismo en un tiempo. Esta persona ya le había dado su vida a Cristo, aparentemente, pero como que estaba en ese proceso, y ese día estábamos en un tiempo de oración, y de repente en medio de la oración se manifestó. Empezó a cambiarle el rostro, se le empezó a hacer distinto. Era un rostro como que era el de ella, pero su sonrisa era una sonrisa medio macabra que se alargaba casi hasta los oídos. Y empezó a cambiar, y empezó a cambiarle la voz, y empezó a querer callarnos y a decirnos que dejáramos de orar.
Se sentó en un rincón del cuarto, era un cuarto vacío porque yo acababa de llegar, no teníamos ni muebles ni nada, y era un cuarto vacío, y en la mera esquinita se sentó y empezó, ¿verdad?, a retarnos, y con una mirada literalmente endemoniada, ¿verdad?, temible, empezó a seguirnos con la vista y a decirnos que dejáramos de orar. Al momento yo me di cuenta de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y dije a los chavos, no se asusten, vamos a orar por ella, vamos a orar que Dios traiga libertad. Y al instante le empezó a cambiar todo. Empezó a cambiar la voz, empezó a hablar, pues ya sabes, con groserías. Y me acuerdo que éramos 3 jóvenes, su hermano y otros 2 y yo. Y quise involucrar a todos porque dije, pues ya estamos aquí. Algunos de la vieja escuela me dirían, no debes de hacer eso porque el demonio se les puede meter a los otros. Por eso comenzamos con la enseñanza. Si tú tienes al Espíritu Santo, ni aunque lo veas a los ojos, ni aunque lo toques, ni nada, ¿sí?, tú estás cubierto. Y entonces esta persona fue muy, muy curioso, porque yo le dije a uno de los chavos, tú comienza a leer la palabra, y le di unos salmos para que leyera. Tú lee en voz alta esta palabra, tú ora por ella y yo voy a estar intercediendo. Y ella tenía los ojos cerrados, pero seguía, como si estuviera viendo, seguía con la vista a la persona que estaba hablando con la palabra, a la que traía la Biblia. La estaba siguiendo así por todo el cuarto. Y se paraba él y se paraba ella así donde lo estaba como viendo, pero pues estaba con los ojos cerrados. Y pues ahí empezamos a decir, esto sí está canijo, ¿verdad? Empezó a tener fuerza sobrenatural, se empezó a quitar. El que estaba orando sobre ella era su hermano estaba gordito, tenía 2-3 veces su físico. Ella era muy delgada, muy, muy delgada, y se lo podía quitar fácilmente, le quitaba las manos, empezaba a manifestar esa fuerza sobrenatural. Y cuando empezaba yo a hablar con ella, entraba como en episodios, de repente como que entraba en lucidez y hablaba la persona. ¿Sí? Voy a omitir su nombre por seguridad, no, nada más porque sí. Entraba y empezaba a hablar y empezaba a decir, ayúdenme por favor, me tienen atrapada, ayúdenme, yo estoy viendo todo, ayuda, y se le cambiaba la voz y empezaba a hablar el demonio. Y decía, no la voy a dejar, no la voy a soltar. Y empezábamos nosotros a orar en el nombre de Jesús y nos empezaba a callar. Y literalmente empezó a hacerle como niño chiquito, empezó a golpearse los oídos y a gritar y a decir que no, como no oigo, soy de palo, haz de cuenta. Cada vez que le hablábamos la Escritura empezaba a hacer eso. Y de repente el Espíritu Santo me habló a mi corazón muy fuerte y me dijo, trae tu guitarra y comiencen a adorarme. Y le dije a uno de los chavos, tráete la guitarra. Se trajo la guitarra, me la dio. Y yo le hablé al demonio, ¿verdad? Para esto teníamos a una tercera persona que como que era cristiana de tiempo y que le andaba preguntando, dime cómo te llamas y todos esos rollos, ¿verdad? Yo le decía, así no funciona. No, es que en la Biblia dice, ¿verdad? Y le digo, casi le pides el WhatsApp. No había WhatsApp todavía. Te estoy hablando de mucho tiempo, ni había WhatsApp aún. Apenas había mensajes de multimedia. Y de repente me da la guitarra y le digo yo, mira, aquí vamos a adorar a Cristo y vamos a invocar su presencia. Y tú sabes si te quedas o te vas. Y empezamos a cantar. Y en ese tiempo estaba muy de moda un cantito, ¿verdad? Que dice, el enemigo ya fue vencido, la muerte no te pudo retener, en victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza alzamos, con esa, y el enemigo, y empezó a gritar, pero unos gritos increíbles, no, 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 no. Y de repente me dice el Espíritu Santo, pregunta si ha practicado algo. Y le preguntó a su hermano, porque ella ahí no estaba lúcida. Le dije, ¿tu hermana ha practicado cartas, algo así? Me dice, no, pero fue con una persona a que la barriera y le encomendó a un ángel.
Dije, ok. Y en eso entra la persona a hablar y le digo, ¿estás consciente de que hiciste esto? Sí. Tienes que arrepentirte de eso y tienes que darle tu vida a Cristo. Y la persona oró y dijo, me arrepiento de haber hecho esto, le entrego mi vida a Cristo como Señor. Y cuando iba a decir Salvador, dice Salvador, termina la frase y vomita y grita y se desmaya. Y quedó libre. Todo lo que te estoy contando más o menos así pasó, 10, 15 minutos, no fue más. No hubo multisesiones, ni tráiganmela 2 veces, nada de eso, porque la libertad del Señor es inmediata. Ahí está. Y esta persona entra en este cuadro donde ella ya se acercaba a la iglesia, pero aún no había nacido de nuevo. A partir de ese momento nunca volvió a experimentar eso. Pero ¿sabes qué sí le tocó experimentar después? Opresión. La opresión todo creyente la puede tener. ¿Por qué? Porque cuando tú estás caminando con el Señor, y sobre todo cuando tratamos estos temas, no te espante de repente venga cierta opresión sobre tu vida. Pero el mensaje es que Cristo nos da total y completa libertad. Amén. Ahora, ojo, porque Lucas 11:24, apúntalo por tiempo, dice que el espíritu inmundo, cuando es echado fuera de una persona, recorre el mundo, y si regresa y encuentra la casa ordenada y vacía, di conmigo vacía, dice, entonces va por otros 7 y se mete, y el estado de la persona viene a ser peor. ¿Por qué? Porque el problema no es la liberación. El problema o lo indispensable es llenarnos de Dios. En otra ocasión, cuando yo era estudiante, ahí en el instituto, de repente traían personas endemoniadas. Traían de todo, gente enferma, gente que quería que oraran por ella, pero nos traían personas en estas condiciones, como que se corrió la voz de que ahí era un lugar de instituto o algo, y nos lo llevaban. Y entonces eso lo atendía siempre el director, y cuando el director recibía un caso de estos, mandaba sacar de la clase a 2 o 3 alumnos para que viéramos. Y a mí me tocó una vez. Y me acuerdo que nos manda a llamar, y era un joven que había sido abandonado por su padre, y que el rencor y el odio que él tenía hacia su padre abrió la puerta a que espíritus entraran. Porque era un rencor sobrenatural. Él dice, yo no lo conozco, pero si lo conociera yo lo mataría, ¿verdad? Y un odio. Y entonces nos dice el pastor, ayúdenme a orar por él, el director que ahora es mi pastor. Y empezamos a orar por él, y empezamos a ver un cuadro muy parecido al que te digo. De repente este joven se arrodillaba y lloraba, pero era el demonio, y decía, aquí hay más y son más fuertes que nosotros. Él estaba citando la Escritura sin conocer la Escritura, ¿verdad? Decía, son más y son más fuertes. Y decía, hay gente alrededor mío en caballos de fuego. Ya se cuenta que es Elías, ¿verdad? Cuando le deja ver al joven el ambiente espiritual que había alrededor de él. Y de repente entraba y salía de sí. Y me acuerdo que en un momento se levantó, y era un joven alto, grande, más alto que yo, y quiso golpear a mi pastor. Y cuando lo quiso golpear, haz de cuenta que hubiera una pared invisible, topó con algo y no le pegó. Y siempre digo esto, me da mucha risa, porque mi pastor tiene una frase que a todos les dice mano, y le dijo al demonio, no me pegas, mano. ¿No? Me dio mucha risa que le dijeras. Pero no lo tocó y se liberó. Pero ese mismo joven lo llevaron después 2 veces más. La tercera vez que lo llevaron, dijo mi pastor, ya no vamos a orar por él, porque él se está liberando, pero no está caminando con Dios. No es la liberación el problema,
es que te tienes que llenar. Ese vacío que está ocupando el demonio tiene que ser llenado con el Espíritu de Dios. Por tanto, hay gente, fíjate, yo pensaría, cuando yo no estaba en el Señor, la mayoría de ustedes conocen mis testimonios, pero cuando yo no estaba en el Señor, yo estaba involucrado en el satanismo por parte de la música. Y hubo canciones donde yo incluso hice pactos, ¿verdad?, con las tinieblas. Y yo pensaría que el día que yo fuera a la iglesia, yo me hubiera liberado de una manera así como las que te cuento, así aparatosa. Yo nunca tuve una liberación así. En el momento que yo le di mi vida a Cristo, lo que sí pasó es que me quebré y duré como 1:30 llorando. Pero fuera de eso, lo que a mí me fue sacando el mugrero que estaba dentro, la libertad es cuando eres salvo, pero lo que me ayudó fue que me empecé a discipular. Y empecé a meter la palabra y empecé a tener tiempos de comunión con el Señor, de manera que todos los vicios y todas las cosas que estaban atándome antes, pornografía, masturbación, rencor, todas estas cosas fueron rompiéndose y fueron totalmente removidas de mi vida. ¿Por qué? Porque hay gente que es liberada en el momento, pero tiene un cuerpo viciado, así lo dice Santiago. Santiago dice, nadie que es tentado culpe a Dios por ser tentado, porque somos tentados por nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es eso? Aquel pecado que yo he metido dentro de mí. Es decir, te lo pongo así bien fácil. Si a mí tú vienes y me quieres poner de tentación, ¿qué te puedo decir? Algo que no me gusta nada. Si vienes y me pones un menudo calientito y con todos sus aditamentos enfrente, yo no me lo voy a comer. Ni voy a salivar, ni le voy a tener que decir a Grecia, agárrame que me lo como. No. Porque no me gusta el menudo, me disgusta demasiado. Pero si tú vienes y me pones un ribeye saliendo del asador, con un guacamolito, unos 3 totopos encajados, una cebollita, un chile toreado y una tortilla de arete, ¿verdad?, con su quesito fundido, no va a terminar de estar eso en el plato cuando ya me lo eché, porque eso sí me gusta. Lo que yo consumo es lo que a mí me va a causar tentación, el pecado que yo he permitido entrar. Ya llevándome a los temas de pecado, a mí ponme una bolsa de cocaína enfrente y no me va a causar nada, porque jamás la probé, jamás la consumí. Pero no llegues con estas palabras de que te traigo un chisme porque ya valió queso. ¿Sí? Te voy a decir, pues yo te traigo 2, así que vámonos recio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso sí me ha causado a mí pecado, la mentira, ¿verdad? Pensamientos impuros. Así que el discipulado y la palabra, mi amado, es lo que tenemos que nosotros practicar para romper la opresión que pueda venir sobre nosotros. Y si nunca le has dado tu vida a Cristo, la manera de tú asegurarte que vienes a dejar de ser cautivo es cuando el Evangelio llega a tu vida y le abres la puerta de tu vida a Cristo y lo reconoces como Señor y Salvador. Amén. ¿Momentos de opresión vas a tener? Sí. Pero es por eso que Pablo dice, no quiero que ignoren las maquinaciones del diablo. Pónganse toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios no es mística, mi amado. No es Caballeros del Zodiaco que te cae un casco aquí y otra cosa. No. Son áreas del cristianismo. ¿Sí? El yelmo, el casco de la salvación. Cuando tú le das tu vida a Cristo y eres salvo, esa es la primera protección. Viene la salvación.
La coraza de justicia, cuando tú empiezas a caminar en la justicia de Cristo, el escudo de la fe. ¿Cómo crece tu fe? A través de la palabra, a través del discipulado, y con ese escudo de la fe puedes hacerle frente al dardo del maligno. El calzado del evangelio, cuando dedicas tu vida a compartir de Cristo, a hablarle de Cristo a los demás, vas a estar causando un impacto en las tinieblas, ¿verdad? La espada del Espíritu y el cinturón de la verdad. Cuando tú caminas en la verdad, cuando tú andas en la justicia, cuando tú vives salvo, esa es la armadura de Dios. Y si te fijas, la gran parte de la armadura es defensiva y solo una es ofensiva: la espada. Esa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Apocalipsis dice: los heriré con una espada que sale de mi boca. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Ahora dice la palabra en Santiago, ya para terminar, te dice la forma correcta de vivir en libertad y de hacer frente a la opresión que puedas llegar a tener. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. El problema es que la mayoría de nosotros nos lo sabemos a la mitad. Y empiezas con resistir al diablo y él huirá. Pero no es resistir al diablo, es someteos a Dios. Primero me pongo bajo la guía de Dios, me pongo a cuentas de Dios, ¿verdad? Me arrepiento de mis pecados, vengo y estoy bajo su sombra, y desde ahí resisto al diablo. Ahora, la palabra resistir que se usa ahí es avanzar, es cubrirte avanzando. No es me hago bolita y que me agarre a patadas y cuando se arte se vaya. No. Es me pongo en posición de defensa, pongo el escudo de la fe, pongo la palabra del Espíritu y empiezo a avanzar, empiezo a ir hacia adelante, y entonces llega el momento donde el diablo no puede prevalecer, no por mí, sino porque está aquel que me cubre. Más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo, y entonces él tiene que huir. Amén. Pero es a través de la obediencia y de la sujeción a Dios. La Biblia me dice, ya con eso termino, en Hechos, ¿verdad? Cuenta la historia de unos cuates que se dedicaban, se autodenominaban exorcistas ambulantes. Fíjense. Y estos hombres, hijos de un tal Esceva, eran 7, se encuentran con una persona endemoniada y le dicen estas frases. Dice: te ordenamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgas de esta persona. ¿Y qué les contesta el demonio? El demonio les dice algo bien interesante. Le dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero tú, ¿quién eres? Y al instante el endemoniado salta sobre ellos y somete a los 7, y salen corriendo desnudos y azotados por el demonio. Porque no es conjurando como si fueran cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús. No son las palabras, no es el conjurar lo hueco, es que tú estés alineado con Dios y teniendo una correcta relación con Cristo. Del nivel que tengas que tener en ese momento. ¿A qué me refiero con esto? Si tú hoy le acabas de dar tu vida a Cristo, tú estás teniendo una correcta relación con Él, y lo que tienes que hacer a partir de ahí es crecer en comunión, conocerle más, pero ya eres hijo, ya eres santo, ya eres salvo, ya estás libre de todo cautiverio. ¿Me entiendes eso? Ya puedes tú vivir en libertad.
No es que, cuando tengo 2 años o cuando me bautizo o cuando empiezo a hablar en lenguas. No. Cuando tú eres salvo, ahí tú empiezas tu relación con Dios y a partir de ahí eres libre, y lo que tienes que hacer es crecer en el conocimiento y poder saber de qué herramientas tienes y echar mano de ellas. ¿Sí? Si viene el diablo ese día en la noche y te hace tener miedo, posiblemente lo único que puedas hacer es decirle: Señor, cuídame. No le vas a sacar una ristra de versículos que no conoces. Pero cuando tienes un tiempo y el diablo viene con dardos de mentira y te empieza a hablar acerca de que Dios no es bueno, tú vienes a la palabra y tú dices: Dios es bueno y para siempre es su misericordia y tiene nuevas misericordias cada mañana. Y cuando tú pecas y viene Satanás y te dice: ya la regaste, volviste al mismo pecado, que tienes 7 días arrepintiéndote, ahora sí, ya no hay salvación para ti, tú vienes y le dices: mira, tengo un buen abogado fiel y justo en Jesucristo que me perdona siempre que yo me arrepienta de mis pecados. 7 veces cae el justo, 7 veces se vuelve a levantar. No hay pecado más que pueda cubrir la sangre del Cordero. Y vienes, si tú tienes herramientas, pero necesitas, porque la guerra espiritual, mis amados, no siempre son sombras que se ven ni gatos que maullan. Muchas veces es dudar en la bondad de Dios, muchas veces es dudar en el carácter de Dios, provocado por las mentiras de Satanás. Pero cuando tú estás firme en la palabra, cuando tú te mantienes todos los días conectado a la fuente de la vida, no hay espacio para que el enemigo pueda venir y meter su cuchara. ¿Y sabes lo que sí hay? Poder del Espíritu Santo en ti para, por medio del Evangelio, llevarle libertad a otros. ¿Sí? No es que los pastores liberan endemoniados, no. Tú puedes, si te toca la situación, hacerle frente a eso y en el nombre de Jesús traer libertad a un cautivo. Porque no es por ti, no es por mí, no es por experiencia ni por grado, es en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Y cómo me puedo llevar eso a lo práctico hoy, Abimael? Porque pues ya me diste una clase ahí medio de liberación. Lo práctico hoy es preguntarte: ¿cómo andas en tu libertad tú hoy? ¿Cómo andas? Porque libre eres si estás en Cristo. Pero a veces voluntariamente abrimos la puerta a cierto pecado de nuevo y empezamos a vivir en una aparente esclavitud cuando realmente somos libres, cuando Cristo ya nos hizo libres. Yo te invito a que tú estés a cuentas con Dios, purifiques tu corazón en la sangre del Señor, vengas a Él todos los días y empieces, número 1, a desechar cualquier obra que no sea de Cristo y que empieces a vivir y llenarlo eso con el Espíritu Santo, con la palabra, con tu comunión y tu servicio a Dios, y vas a ver el crecimiento que va a haber en tu vida. Amén. Y si viene un espíritu de temor, si viene algo a traerte miedo, tú recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio.